grabar. Ok, entonces la figura que vamos a ver el día de hoy es esta. ¿Sí? Entonces, esta figura, vean que tienen, como les digo, tienen algunas coordenadas aquí abajo. Arriba ya no tienen absolutamente ninguna coordenada, sino que se la tienen que jugar a puro ángulo y a pura distancia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo iniciarían o desde qué punto les parece a ustedes que sería más sencillo iniciar esta figura? ¿En qué parte lo harían Yo ustedes? diría, profe, que comenzaría como de la coordenada 4.1,1. Bueno, yo, no sé. Ajá, Yo de 1,1. ajá, ¿alguien 1,1. más? Ok. ¿Ok? Todas las respuestas que dijeron ustedes, ninguna está incorrecta, ¿verdad? Ustedes, lo más sencillo para iniciar esta figura, como dicen los compañeros, es por una coordenada, ¿verdad? Puede ser cualquiera de estas coordenadas que ellos hablaron. Puede ser la de 1,1, la de 4.1 o inclusive la de 4.5, ¿verdad? Todas esas pueden ser. Ahora, yo voy a iniciar de la coordenada 1,1, que es la coordenada como que se ve ahí, que es la primera que tenemos. Entonces voy a iniciar a partir de esa coordenada y vamos a seguir hacia la derecha. Es decir, desde aquí y vamos a subir por acá hasta llegar de nuevo a la coordenada 1,1. ¿Ok? Entonces, voy a hacer así mi pantalla para que puedan verlo mejor. Ok, vamos a hacerle un poquito de zoom porque si no, no ven nada. Ahora sí, ¿cómo iniciaríamos esa figura aquí en AutoCAD? ¿Qué tenemos que poner? Ya puse polilínea. Si vamos a iniciar desde este punto 1,1, ¿qué tendríamos que poner? Tengo que poner un El arroba. signo numeral. El numeral. El numeral, Bueno, si yo su lo haría con el signo computadora, numeral. ajá, el numeral si su computadora lo necesita. Si no, simplemente 1,1. ¿Ok? Ya iniciamos. Ahí tenemos un punto de inicio. ¿Sí? Ahora, seguimos con el otro punto. Voy a hacerlo con absolutos. Entonces, 4.1,1. Aquí, cuidado, se enredan con la parte de que estos son decimales, ¿verdad? El punto es un decimal y la coma es la que separa la coordenada X con la coordenada Y, ¿verdad? Entonces, no se enreden con eso. Ahora sí, seguimos con la siguiente, 4.5,2.2. Listo, ya tenemos las primeras dos líneas de esa figura. Ahora sí, ¿cómo creen ustedes que deba seguir yo ahí? ¿Cuál sería el ángulo y la distancia que yo tendría que utilizar para hacer la siguiente línea de la figura? Ahí tendría que poner una media polar, sería 2.3 ¿Qué es menor que 2.3? 150 grados. El arroba primero. Arroba, Arroba ajá. primero. Ok. 2.3, ¿eso sí están de acuerdo? ¿Sí? Sí, da media la línea. Ajá, exacto. Menor que, ¿cuál ángulo pondría ahí? 150. 150. Pero ahí Miren, no sería 90. Podemos usar el ortono. ok. Miren lo que pasó con 150. Quiere decir que ese no era el ángulo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. El compañero dice que es 90. Entonces, 2.3 menor que 90. Nos lo hizo para arriba. Entonces, esas dos opciones no nos han servido. ¿Alguno tiene otra idea? Perdón. 270, profe, perdón. Es que yo. 70. Bueno, Yo podría poner 270 no. 70, ¿no?
2.3 menor que 270. Nos la tiramos para abajo. ¿Otra idea? Profe, no sería menos 150, no, pues al final y al cabo es el contrario, no. Vamos a probarla. Yo estoy probando todas las ideas de ustedes. Menos, ¿cuánto? 150. No lo hace para allá. Entonces, ¿otra idea? Por Sería, ejemplo, sería 2.3 menor que 90, ¿no? Menor que 30. para ver el chat, 75, dice alguien, perdón, que estaba revisando el chat. A la persona que me dijo que le ayudara al final de la clase, con mucho gusto. Por ahí me dijeron que el ángulo 75, entonces voy a probar primero esto. 2.3 menor que 75 y tampoco. El compañero, si me Profe, puede- sería 0, no, ángulo 0. ajá, el último compañero que me conversó, si me puede repetir, es que no le escuché. No, ok, entonces probamos esta opción del compañero. Creo que dijo 0. 0. Ok, entonces 2.3 menor que 0. Exacto. Ok. Vamos a ver por qué esa era la opción correcta aquí. Recuerden que yo les había mencionado a ustedes en la primera clase que nosotros es como que si tuviéramos un eje aquí en cada uno de los puntos. Voy un momento. Aquí no se creó la línea. Ok. Ok, es como que si nosotros tuviéramos este eje aquí. Entonces, si tenemos este eje aquí, nosotros queremos saber hacia dónde tengo que tirar el ángulo para la siguiente línea. En este caso, este sería el punto y la siguiente línea sería esta que acabamos de hacer nosotros, que estábamos adivinando cuál era el ángulo. Entonces, ¿por qué el ángulo es ahí 0? Porque aquí nosotros tenemos el 0 y empezamos a contar los ángulos para acá. Te los voy a poner, voy a estar entre la pizarra y el AutoCAD, entonces por ahí para que no se mareen. Y por aquí me cuesta un poco dibujar, entonces aquí tenemos el eje y aquí está el 0. Entonces, el ángulo que nosotros vamos a empezar a contar va a empezar a contar a partir de el 0 y de aquí hasta acá. ¿Ok? Aquí ustedes van a tener entonces el 90, el 180. Esto escribir con esto. El 270, entonces me queda un poco feo. Y aquí el 360. Entonces, ya conociendo esto, ustedes ya más o menos se hacen una idea de por qué esa línea era 0. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos aquí nuestro vértice al lado izquierdo en el primer punto y tiramos una línea completamente horizontal. Es decir, la línea es como que si viniera aquí, sobre el eje. Entonces, por eso el ángulo es 0 por completo. ¿Ok? Ahora, si nosotros nos ponemos aquí, aquí iría nuestro nuevo eje. Ok, se los voy a poner aquí. Entonces, la nueva línea que nosotros tenemos que hacer es esta de acá, ¿verdad? Entonces, esto se ve algo como así. Si yo lo hago, esta línea para acá, esto lo estoy haciendo así por el momento a puro batazo, ¿verdad? Nada más con fines ilustrativos, para que ustedes lo vean. Entonces, tenemos esa siguiente línea que va en un ángulo parecido a ese que yo dibujé. Y esto es como que si tuviéramos el eje coordenado ahí invisible. Y vamos a ver, esto está enorme. Vamos a ver si lo pasamos ahí. 0.5.
Y esto, vamos a hacer el punto 5 también. Entonces, ¿cuál es el ángulo que estaríamos midiendo en este caso? Aquí es el de 150. Aquí dice 89, pero no le hagan caso. Este es el ángulo que nosotros tenemos que nos dan en la figura, el de 150, ¿cierto? Entonces, nos dan este. Sin embargo, nosotros necesitamos encontrar no ese ángulo, sino que el que tenemos que encontrar es el que va desde el 0, es decir, el origen, hasta la siguiente línea, que es esta. Viéndolo en el dibujo, para que me entiendan mejor, sería aquí un eje dibujadito y iría desde el 0 hasta aquí, que esta es la nueva línea. Pero vean que tenemos un problema. A nosotros no nos dan este ángulo, sino que el que nos dan es otro ángulo por acá. Entonces tenemos que averiguar cuál sería ese ángulo. ¿Cómo lo averiguamos? Con simple matemática, ¿ok? Entonces se los voy a hacer aquí en la pizarra. Vamos a ver. Ok, volvemos entonces a tener el eje acá. Y el angulito que nos dan, para verlo yo, es algo como así, esta línea. Y nos dan todo este, que es 150. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el ángulo que tenemos que calcular? El que va desde aquí hasta aquí. Recuerden que este es el 0 de origen. ¿Ok? Entonces, ¿cómo creen ustedes que podríamos calcular este angulito de aquí? ¿A alguno se le ocurre? 150 menos 30, también el ángulo del horizonte, pues, por decir algo. 150. radio. Vea, O sea, teniendo en Radio. cuenta que, teniendo en cuenta, digamos, que el horizonte, por así decirlo, mide 180, y me están diciendo que el ángulo interno es de 150, el restante sería 30, que sería el ángulo que falta. Exactamente, como dice el compañero. Nosotros tenemos desde a partir del 0, si empezamos a contar aquí, tendríamos 180, teniendo un ángulo así completamente desde el 0 hasta este eje del cuadrante. Entonces tendríamos 180. Si nosotros le restamos 180, los 150 que ya conocemos, nos quedaría esta partecita de acá. Entonces, la respuesta serían los 30 grados. Listo. Entonces, si nosotros nos venimos, voy a cerrar esta parte acá. Vamos a ver, voy a ver el chat un momento que no lo he visto. Me cuesta un poco ver el chat, entonces si me escriben por ahí, voy a verlo atrasado, ¿verdad? 180 menos 150, exacto. Entonces, nos venimos aquí, polilínea. ¿Qué creen que tengo que poner ahí primero? El arroba. El arroba, exactamente. Arroba. Después de eso. 2.1 menor que. No, vean que la que estamos haciendo es esta. Entonces, más bien sería 1.4. Ah, perdón. 1.4. Ajá. Después de eso. 30, nada más. Así. Menor que. Menor que 30. ¿Ok? Perfecto. Arroba 1.4 menor que 30. Y bien, ya ahora sí, estamos dibujando la línea con la dirección correcta. Ahora, en la misma línea que acabamos de ver, ¿qué creen? ¿Cuál creen que es el ángulo de esta siguiente línea? 90. 90. 90, exacto. ¿Por qué? Nos devolvemos a la pizarra, se los voy a ir explicando de aquí a la pizarra y de pizarra al CAD. Nos devolvemos a la pizarra para que todos lo podamos ver. Si tuviéramos un eje ahí abajo,
y aquí estaría el 0, vean que nuestra línea está dibujada completamente sobre el eje. Entonces, si empezamos a contar, este sería nuestro ángulo, que es 90, que es el ángulo que conforma este primer cuadrante. Entonces, tienen toda la razón los compañeros. Ese primer angulito entonces sería de 90. Me vengo nuevamente a la línea y arroba 2.1 menor que 90. Vamos bien. Ahora sí, vean el siguiente dibujo con el siguiente ángulo de 150. Nos pasamos a la pizarra. Yo lo que tengo en este momento entonces es, voy un momento, tengo un eje así y el ángulo que tengo conformado ahí es algo como, se ve como así, y este es el ángulo que tengo de 150. ¿Ok? Entonces, el ángulo que yo tengo que obtener sería de aquí hasta aquí, ¿cierto? Y aquí siendo el origen. ¿Cómo lo obtendrían en este caso? ¿350 menos 90. 150 menos 90. Vamos a ver. Mi compañera dice que 150 menos 90. ¿Alguien más? Luego sería 180 menos el 180 menos 60, que es el resultado de la primera resta. menos 60. ¿Alguien más? Profe, ¿no serían como 270 menos 150? 270 menos 150. ¿Alguien más? Vean que aquí ya llevamos 3 formas que los compañeros nos han dicho. Una diferente y 2 que nos da el mismo resultado. Entonces, ¿cómo verlo? ¿Verdad? No importa a la forma en la que ustedes lleguen a este resultado, eso no importa en este caso, mientras lleguen al resultado correcto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo pueden ir haciendo? Pues de varias formas. Los compañeros lo hicieron de diferentes maneras. La respuesta correcta es 120. Entonces, los compañeros llegaron a diferentes formas. Yo les voy a explicar al menos 2. Por ejemplo, esta forma de 270. Voy a dibujárselas por acá. Vean que ustedes tienen aquí, ay, perdón, no sé por qué estoy en texto. Ok, ustedes tienen aquí este angulito que conforma desde el 0 hasta este punto, llegan a 270, ¿verdad? Entonces, por eso la compañera nos dijo, bueno, a 270 le podemos restar 150 y de una vez nos da este angulito que ya necesitábamos, ¿verdad? Otra forma que no la dijeron por acá, entonces aprovecho para decirlo. Sería que ustedes, es una forma más complicada de verlo, ¿verdad? Pero, pues, todos vemos las cosas de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces, también es una opción. Si ustedes ven, este es el primer cuadrante y ustedes tienen 90 grados aquí, ¿ok? Cuando ustedes vean que tienen un restillo acá, entonces este ángulo es 90 más un restillo, que yo lo voy a llamar X. Entonces, 90 más X me va a dar el ángulo que yo estoy buscando. Entonces, ¿qué tengo que averiguar yo? La X. Aquí tengo, si ustedes ven, tengo 180.
Entonces yo podría decir, bueno, entonces a 180 le resto los 150 y me va a dar 30. ¿Qué es este 30? Este restillo que yo le iba a sumar a los 90. Entonces 30 es igual a X. Entonces cuando yo lo hago así, 90 más 30, voy a llegar a que esto me da 120, que era el mismo resultado a los que llegaron estos dos compañeros, ¿verdad? Bueno, la compañera y el compañero. Vean que hay diferentes formas de hacerlo y obtuvimos el mismo resultado. Entonces, la forma que se les haga a ustedes más sencilla de ver es correcta, ¿ok? ¿Dudas de cómo conseguimos este ángulo? Si alguien necesita que lo vuelva a explicar, con muchísimo gusto. ¿Nada? Ok. Entonces, Yo creo que sí entendí, profe. perfecto. Igual vamos a ir siguiendo, haciendo más casos parecidos. Entonces, ¿cómo lo haría entonces acá? En esta línea, ¿cómo empezaría? Arroba. Arroba 1.6, ¿cierto? Menor que el ángulo que encontramos, que era 120. Listo, ahí vamos. ¿Ok? En el siguiente caso, ¿qué creen que es el siguiente ángulo? Arroba, 180. ¿cuánto? Perdón. Arroba 1.6, Ajá. menos 180. Menos No, 180. Que está. 180. Ajá, 180. No, Listo, perfecto. Muchas gracias. Ahora sí, en este siguiente, vean por qué era 180, ¿verdad? Antes de pasar al siguiente. Si ponemos este eje aquí, vean que nos queda esta siguiente línea exactamente sobre el eje. ¿En cuál cuadrante caería? En este que está acá, sobre el eje hacia 180, ¿verdad? Entonces, por eso es que es el 180. Ahora sí, en este siguiente, ¿alguno que me ayude? Arroba 1.4 menor que arroba 270. 1.4, Menor que mayor que 270. 270. Menor que 270. Ajá. Menor que 270. ¿Por qué? Es exactamente el mismo caso que este. Ponemos aquí el eje y encontramos que la siguiente línea va exactamente sobre el eje hacia 270. Ok, el siguiente caso. El siguiente caso nos vamos a ir a la pizarra para que lo puedan ver mejor. Ok, este siguiente caso es algo así. La línea estaría como por aquí. Y el ángulo que me dan es este. Y es de 45. ¿Ok? Ahí, ¿cómo se les ocurriría a ustedes solucionarlo? Vean que el ángulo que estamos necesitando en este momento es este a partir del 0 y llegamos hasta acá. Entonces, ¿cómo se les ocurriría? Este es aún más sencillo que los anteriores. Ninguno sabe. ¿Cuál es el ángulo, profe? El ángulo que necesitaríamos es este verde. Todo este verde. A partir del 0. 90 más 45. 90. 90 más 45. 90 más 45.
Exacto. Ok, 90 más 45, que serían 135. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, por eso les decía que era un poquito más sencillo que los casos anteriores. Aquí ya sabemos cuál es nuestro cuadrante, cuánto mide desde 0 hasta llegar a 90, ¿verdad? Y simplemente le adicionamos este poquito que nos queda acá, que serían 45 grados. Entonces, 90 más 45, 135. Recuerden siempre, como lo que tienen que hacer primero es ver cuál es el ángulo que me están dando y cuál es el ángulo que yo quiero obtener. Cuando entiendo esos dos conceptos, entonces se me hace más sencillo de calcular, ¿verdad? Porque aquí ustedes lo vieron. Cuando ya supieron que tenían este ángulo y supieron cuál era el que tenían que encontrar, se les hizo muy sencillo ver que era 90 más 45, ¿verdad? Entonces esos dos datos fácilmente uno los encuentra y de ahí empieza a calcular, ¿verdad? Entonces, acá sería arroba 2.2 menor que 130. Ok, vean que ya vamos como por la mitad de la figura, ¿verdad? En este caso, ¿cuál ángulo sería? En la siguiente línea. 180. 180, porque queda completamente sobre el eje aquí. Si pusiéramos el eje acá, la línea quedaría completamente hacia la izquierda, hacia el 180. Ok, en el siguiente dato, vamos a ver cómo lo podemos calcular. Entonces, lo tenemos por acá. Y el ángulo que me dan es algo como así. De 45. ¿Ok? Entonces, ahora el ángulo que tenemos que calcular, entonces sería desde 0 hasta llegar a la línea, ¿verdad? ¿Cómo lo calcularían en este ejercicio? 180 más 45. Exacto, porque es el mismo caso que nosotros tenemos, que tuvimos en el caso anterior de 90 más 45. ¿Por qué? Porque tenemos dos cuadrantes, este 90 y este 90, más este pedacito que tenemos por acá. Entonces, 180 más 45 serían 225. Profe, Ajá, al igual que, digamos, la vez anterior, yo puedo hacer, digamos, 270 menos 45, ¿o no? ajá. Ah, bueno, pero usted ahí, ¿cuánto me dijo? 270 menos 45. Menos 45. Exacto, exacto. Pensé que me había hecho otro valor. Ajá, exacto. Ustedes lo pueden resolver de diferentes formas, ¿verdad? Ok. Entonces, dejamos aquí. Nos vamos para el CAD. Entonces, arroba. ¿Con cuál seguimos? 1.5, ¿verdad? Menor que 225. Ok. El siguiente dato, ¿cuál sería? ¿Alguno que me ayude? 180. El ángulo. 180. Arroba 1.0 menor que 180. Ajá, exacto. Muchas gracias. Arroba 1.0 menor que 180. ¿Por qué? Porque ponemos el eje por acá. ¿Ok? Entonces, al poner el eje por ahí, entonces ya estaríamos sobre el eje hacia la izquierda, es decir, hasta 180. Ahora sí, seguimos con este siguiente valor. Vamos a irnos a la pizarrita. Y en este caso, estamos acá. Entonces, en este caso estaría el 60 de este lado. Ok.
Aquí, ¿cómo lo harían? $360 menos 60. Ajá, perfecto. ¿Por qué? Porque el ángulo que nosotros queremos obtener es desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Ese es el ángulo que tenemos con un signo de pregunta. Entonces, si nosotros llegáramos hasta aquí, serían en realidad 360, ¿cierto? Entonces, si a 360 le quitamos este pedacito, ya podríamos obtener todo el resto. Muchas gracias al compañero que nos ayudó. Entonces, nos devolvemos aquí. Polilínea, ¿alguno que me ayude? Arroba 2.3 menor que 300. 2.3 menor que 300, ¿era? Ajá. Ahí lo voy a poner mal. Listo. Ahora sí. ¿Cómo podría yo terminar esta figura? Vean que aquí yo no tengo ningún ángulo ni nada por el estilo. Yo simplemente podría venir y cerrarla con un endpoint o podría poner coordenada, o sea, por línea 1,1 y listo, la cierro. ¿Ok? Si quieren estar seguros también, pues lo pueden hacer con 1,1 para estar seguros de que no tienen ningún error. Si en el momento que ustedes lleguen aquí al final no les cierra bien, ustedes ven que hay algo raro en la figura, al final de cuentas, pues se devuelven a revisar cada una de estas opciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si en alguna tienen alguna falla, les va a ir como jalando o desfigurando esta figura, valga la redundancia, ¿verdad? Otra cosa es que si ustedes hubieran iniciado, o sea, ustedes pueden preguntarse, bueno, y si yo inicio desde aquí, y si yo empiezo a iniciar aquí, yo tengo que usar otros ángulos. Sí, tendrían que empezar a calcular los ángulos nuevamente, porque ya en este caso no sería 180, sino que ya aquí sería 0, ¿verdad? Pero ¿por qué no iniciamos desde ahí? Porque la figura nos quedaría en cualquier lugar en el espacio, ¿verdad? Casi siempre es mejor iniciar donde están las coordenadas para que nos quede ya ubicada la figura completamente en un punto perfectamente hecho ahí en el espacio, ¿verdad? Entonces es mejor, como ustedes me lo dijeron al inicio, es mejor comenzar por las coordenadas. ¿Alguna consulta con esta figura? Perdón. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Gracias. Ahora sí, a esta figura lo único que le haría falta, ¿verdad? Sería ponerle las cotas. Entonces, ayer vimos en la clase que habían diferentes tipos de cotas. Entonces, aquí utilizaríamos cotas angulares para estos ángulos que están por acá. Utilizaríamos cotas lineales, perdón, para estos ángulos de aquí, que tienen, perdón, para esas líneas de ahí, que tienen líneas horizontales completamente o verticales completamente, y unas que son también de tipo lineal, pero alineadas para líneas que van inclinadas, ¿verdad? Para que tengamos exactamente la misma distancia que mide esta línea, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, en este ángulo que no sale desde dos lados de la figura, por decirlo así, ustedes simplemente dibujan la línea por acá, pueden hacerlo con ortogonal, dibujan una linecita por acá y sacan el ángulo a partir de esta línea de aquí. Luego pueden ponerle con MO, pueden cambiarla ahí a punteado, ¿verdad? Pero vean que ya una figura como esta, ustedes son capaces de hacerla desde cero. Ah, bueno, me faltó que aquí tienen estas coordenadas, simplemente las pueden hacer con text
o con mtext. Es bastante sencillo esta parte de agregar lo de las cotas, y la parte de coordenadas y ángulos tampoco es complicado. Realmente ustedes ven que lo hacemos a pura matemática simple, ¿verdad? Lo empezamos a calcular a pura matemática simple, y que nada más lo que tenemos que estar claros es a partir de dónde está el eje y a partir de cuál es el ángulo que queremos calcular y cuál es el ángulo que nos dieron, ¿verdad? Algo también importante es que esta parte, si ustedes necesitan, o sea, no todos lo podemos hacer como rápidamente, digamos, así como vemos la figura y ya sabemos cuál es el ángulo. No, si ustedes necesitan dibujarlo en otro lado, pues tengan una libretita a la par y dibujan el eje y se fijan ahí cuál es el ángulo que ustedes necesitan, ¿verdad? Eso también es válido. No necesariamente ustedes tienen que de una vez ver la figura y ya ocurrírseles que ese ángulo es ese, ¿verdad? Vamos a ver. Voy a cerrar aquí el CAD un momentito y les voy a compartir otra figura. En mediación virtual ya están estas dos figuras subidas. Entonces, la anterior, por si acaso quieren verla, volverla a hacer ustedes solitos en sus casas para practicar. Y la que está aquí proyectándose ahorita es la figura que dice figura para trabajar en grupos o algo así. Esta es la que vamos a hacer. Yo los voy a dividir entonces en ciertos grupos y ustedes van a hacer esta figura. Ya ustedes escogen desde dónde iniciar, pero tienen que llegar correctamente hasta el punto final, ¿verdad? Eso es como lo único. ¿Tienen alguna duda con respecto a hacer esto? Voy a darles una media hora, puede ser, como media hora. Si necesitamos un poquito más, damos un poquito más. Yo voy a estar pasando por los grupos para ver cómo les va. ¿Dudas antes de llevarlos a los grupos? ¿No? De mi parte, Profe, no. yo que no tengo AutoCAD. No importa. Bueno, esto es importante. Mínimo una persona, yo les voy a darles los permisos aquí para que ustedes puedan compartir pantalla. Entonces, mínimo una persona del grupo lo va a hacer compartiendo pantalla en su AutoCAD. Todos van a ir ayudando, ¿verdad? No es que la persona que esté compartiendo y teniendo el AutoCAD abierto es el que lo va a tener que ir haciendo. No, todos van a ir ayudando a conformar la figura. Entonces, una vez que tengan eso abierto, el CAD abierto y todos estén haciendo la figura, todo bien. Si alguien más quiere ir haciéndolo en su computadora, es bienvenido para que lo vaya haciendo en su computadora también, pero no es necesario. Solo una persona del grupo mínimo tiene que irlo haciendo, ¿verdad? Entonces, en su caso que no tiene todavía el AutoCAD, otra persona del grupo puede irlo exponiendo ante los otros. Está bien, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces los voy a mandar un toquecito a los grupos, ya los hago llegar la invitación. Grabándose. Y ahora sí, gracias por decirme porque ustedes saben que a mí se me olvida. Ok, entonces, por acá está el escalímetro. El escalímetro lo utilizamos, como lo dice el nombre, para dibujar con cierta escala sobre nuestra hoja de dibujo, nuestro espacio de dibujo. Es como si viéramos un tipo de regla con un montón de lados, ¿verdad? Algunos lados hacen más pequeño o más grande las medidas. Nosotros luego vamos a ver el tema de las escalas, pero recuerden que si nosotros tenemos algo muy, muy grande en la realidad o muy, muy pequeño, necesitamos algo, un valor matemático o una relación
que nos relacione, valga la redundancia, entre la realidad y lo que vamos a poner en el dibujo. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos y hacemos algo, tenemos un terreno de 10 metros de frente y 50 de fondo, necesitaríamos toda mi sala o como sea, necesitaríamos una porción de nuestra casa para poner un papel que fuera de ese tamaño. Y no lo hacemos así, ¿verdad? Lo hacemos en una hoja que, por ejemplo, en una 11 por 17, que fue la que les pedí a ustedes, o en una hoja bond, o en la hoja que necesitamos para nuestro dibujo en específico. Entonces, en este caso, normalmente en topografía no utilizamos escalas de ampliación, sino que las que utilizamos son escalas de disminución, que son las que traen los escalímetros. Entonces, por aquí no lo tengo mi escalímetro, pero luego lo vamos a ir viendo cómo usarlo. Las escuadras son estas que antes les enseñé, ¿verdad? Algunas pueden traer como las líneas de medición que tengo aquí, algunas dicen los ángulos, otras son como las mías que no tienen los ángulos, solamente las líneas de medición, unas más pequeñas que otras. Para términos de curso, de dibujo, no les recomiendo que compren unas muy pequeñitas. Pueden ser, estas son como medianas grandes y hay otras que son un poquito más pequeñas que también están bien. ¿Ok? ¿Para qué utilizamos las escuadras? Las escuadras se utilizan para medir, se utilizan para hacer líneas horizontales también, para hacer líneas verticales, para hacer líneas inclinadas. Y como les mencioné antes, también se combinan con la regla T o inclusive entre ellas mismas, ¿verdad? Las escuadras son de dos tipos. La de 45, que es esta pequeñita, véanlas en comparación, ¿verdad? Hay una grande y una pequeñita. La escuadra de 45 es esta y se le llama así porque es un triángulo isósceles. ¿Qué era eso? Que teníamos dos catetos de igual longitud y teníamos acá un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 y otros de 45. ¿Ok? Esa es la escuadra de 45. Y la escuadra de 60, que también se le llama cartabón, ¿ok? Se le llama escuadra de 60 o se le llama también cartabón porque forma un triángulo escaleno, que eran tres lados diferentes por completo. Entonces, tiene un ángulo que es completamente 90, un ángulo más pequeñito que es el ángulo de 30 y un ángulo un poquito más grande que es el ángulo de 60 aquí arriba. Se ve fácilmente, es fácilmente distinguible, ¿verdad? ¿Qué hay que saber? Es muy importante que sepan cuál es la escuadra y cuál es la escuadra de 45 y la escuadra de 60, porque cuando las vamos a utilizar entre ellas mismas para diferentes usos, es bueno tener claro esto. Inclusive cuando vamos a dibujar, podríamos utilizar la escuadra, por ejemplo, esta de 60, y entonces decimos, necesitamos poner un ángulo de 60 grados, entonces, o de 30 grados, agarramos este ángulo que ya sabemos cuánto mide y simplemente hacemos este lado y hacemos este otro y ya sabemos que tenemos ahí el ángulo de 30 en este caso. Entonces es importante saber diferenciarlas. La siguiente herramienta es una herramienta que realmente vemos desde que estábamos en la escuela, ¿verdad? El transportador. Y nos ayuda a medir y a generar ángulos. Entonces, recuerden que a partir de este puntito que está aquí y esta lineecita del 0, voy a ponerles mi dedo atrás, la lineecita del 0, entonces empezamos a contar ángulos, ya sea para acá o para acá, dependiendo de donde estemos apuntando el transportador y de los ángulos que tengan su transportador, porque algunos solo tienen para este lado o para este lado. El mío en este caso tiene para ambos lados. Los lápices de dibujo. Los lápices de dibujo están clasificados tanto por letras como por números. Entonces, si ustedes ven, aquí tengo estos lápices
ustedes pueden notar que aquí arriba, en la parte negra, dice qué es la letra o el número de cada uno de los lápices. Entonces, estas letras y números no son solo porque sí, cada uno significa ciertas cosas. Yo en este curso en específico no los puse a comprar toda esta cantidad de lápices ni nada por el estilo, sino que los puse a comprar una cantidad básica, creo que fueron como 3 o 4 lápices para que pudieran dibujar de forma acertada. Ustedes van a ver que algunos lápices tienen una H, que es de hard, que significa duro, una F, que significa que es firme, y una B, que significa que es black, que significa negro, ¿verdad? Entonces, los lápices que son H, 2H, 4H, 3H, significa que son más duros. Más duro es que pintan más debilito, es decir, que apenas hacen un trazado ahí muy débil. Los intermedios son los lápices que son F o HB. Sin embargo, normalmente no se ve mucho el lápiz F. El que más se ve y el que ustedes están acostumbrados a ver es el HB, que son como los que siempre hemos utilizado, el lápiz mongol. Ese es un lápiz HB, aunque no se ve así tan fancy o elegante como este, que es como de dibujo. Y los lápices B, como este, son los que pintan más duro. Cuando ustedes hacen un trazo, ellos pintan más duro. Y son los que se dicen que son más blandos. ¿Ok? Entonces, para que se les grabe cuáles pintan más duro, más fuerte, y cuáles pintan más debilito, está como una escala, como un valor de escala, por decirlo así. Entonces, conforme ustedes vayan aumentando los H, va a pintar más suavecito el lápiz. Si van bajando, vean que van llegando a los lápices que pintan al intermedio, que eran los F y los HB. Y si van subiendo, conforme vayan subiendo en las B, quiere decir que ustedes van a pintar más fuerte, ¿verdad? Cuando les digo repintar o trazar algo, no quiere decir que ustedes van a hacerlo más duro. No, el mismo lápiz ya pinta más fuerte. Ustedes no tienen que cambiar la forma en la que ustedes trazan las líneas, sino que su mismo lápiz ya tiene un grafito más fuerte. Si quieren probarlo, bueno, si no me creen, o si quieren probarlo, simplemente prueben sus diferentes tipos de lápiz, el H, el B y el HB, para que vean cuál es la diferencia entre cada uno de como que se pinta más o se pinta menos o así, ¿verdad? ¿Para qué nosotros utilizamos diferentes tipos de lápiz? Para dar mayor importancia a algo dentro del dibujo o algo que queremos recalcar de más. Entonces lo ponemos con un lápiz, con un B más alto, por ejemplo, o algo que queremos recalcar menos o que no se vea tanto, entonces con un lápiz H, ¿verdad? Entonces para eso los utilizamos. Vamos a ver. Ok, la siguiente herramienta es el compás, que ya todos sabemos que es un compás. Sin embargo, sí tienen que comprender que existen diferentes tipos de compases, ¿verdad? Hay de pieza, de punta seca, de bigotera, de bomba, hay diferentes tipos. En este caso, nosotros vamos a utilizar el compás para trazar arcos, para trazar circunferencias o transportar medidas. Entonces, este es el compás que tengo yo por aquí, para que ustedes lo vean. Pueden tener otros tipos ustedes, no hay ningún problema. En este caso, mi compás tiene en un lado la mina, tiene también para lápiz y tiene para una punta como el que ven ahí en la imagen. Y tiene esta partecita, para que ustedes conozcan, tiene esta partecita que si yo abro el compás normal, yo voy a llegar hasta cierta abertura, ¿verdad? De diámetro, por decirlo así.
Si le pongo esta parte, lo que voy a hacer es aumentar ese diámetro o esa circunferencia del compás y puedo hacer círculos o arcos más grandes, ¿verdad? Esta última parte que dice transportar medidas, yo le puse que era una utilidad del compás. Es que si ustedes tienen, por ejemplo, aquí, ustedes agarran la regla, no sé dónde la puse, pero digamos que esta es la regla. Si ustedes agarran una regla y miden aquí que esto es 1 centímetro, ustedes pueden abrir su compás a 1 centímetro y llevarse esa abertura a la hoja suya y marcar con la puntita. Entonces, ustedes marcan en su hoja cuánto es 1 centímetro. No tienen que estar poniendo la regla ni nada así por el estilo. Entonces, no tienen que estarla poniendo cada vez que van a utilizar el centímetro, porque a veces hacemos un borde de una hoja, por ejemplo, y ustedes tendrían que estar con la regla aquí, con la regla aquí, con la regla aquí, viendo cuánto es 1 centímetro, o podrían hacerlo con el compás, abriéndolo a la medida y simplemente marcando en los diferentes lugares que ustedes necesiten marcar. A eso se le llama transportar medidas. En esta última página vienen algunos otros instrumentos que vamos a poder utilizar. En nuestro caso, no todos los usamos aquí en el curso, algunos sí, algunos otros no, pero para que sepan que existen. Entonces, por ejemplo, la tinta para dibujo existe, no la vamos a utilizar acá. El papel, sí lo compraron ustedes, que debía de ser, creo que les pedí 11 por 17, me parece. Los lapiceros no los vamos a utilizar en esta clase. Todo lo que ustedes hagan lo van a hacer con lápiz. Nada con lapicero. Entonces, recuerden eso. Nada, ni bordes, ni cajetines, ni dibujos, ni letras, ni nada con lapicero. Todo con lápiz. ¿Ok? Plantillas para dibujos son como estas que se ven aquí en esta foto abajo, en esta gris, que tienen algunos dibujitos, ¿los ven? Algunos son como simbologías o así, para eso los utilizan. Esas tampoco las vamos a utilizar acá. El sacapunta, bueno, sacapunta, maquinilla, como quieran decir, tajador. Podrá ser un aparato que ustedes digan por qué lo ponen ahí, pero es muy importante que ustedes tengan con buena punta los lápices, porque a veces están trabajando, yo los veo que trabajan y trabajan con un lápiz con una punta muy mala. Entonces, cuando hacen su dibujo o están haciendo letras, les queda como un poquito medio chuequillo por ahí, y no es por el trazo suyo, es por la punta del lápiz. Entonces es algo importante a considerar. El borrador de miga es este, no recuerdo si se los pedí entre los materiales, pero este se utiliza como una plasticina, por decirlo así. Si ustedes lo tocan, lo pueden moldear. Este se utiliza para borrar, pero mediante como golpecitos. Entonces, ustedes van como agarrando la tinta del lápiz, por decirlo de alguna manera, o el grafito del lápiz, ustedes lo van agarrando a puros golpecitos con el borrador. Este no se pasa así como el borrador normal. La gracia es que él vaya sacando ese grafito poquito a poco, ¿verdad? Y no a generar una mancha, porque normalmente si nosotros, en algunos casos, si nosotros empezamos a borrar mucho así, lo que dejamos es como una marca o una mancha. En cambio, si ustedes le van pasando como el borrador de miga, este va absorbiendo ese grafito, ¿ok? Ahora, si es muy fuerte el trazo, ¿verdad? No necesariamente se les va a borrar con el borrador de miga, ¿verdad? Tiene que ser como un trazo un poquito más débil, y ahí sí se les puede ir borrando más sencillo. Borrador normal, eso no lo voy a explicar. El curvígrafo, que es para trazar curvas, como lo dice el nombre, se ven aquí en la imagen, tampoco lo vamos a utilizar en este curso.
Y la cinta adhesiva, yo les mandé a comprar cinta Scotch porque como les dije, se va a utilizar para pegar las esquinas del papel. Entonces, estas esquinas, bueno, solamente vamos a utilizar 4 pedacitos, ¿verdad? Uno para cada esquina. No es que vamos a utilizar un montón de masking, nada por el estilo. Pero se pega la hoja a la mesa para que cuando ustedes están dibujando no se les mueva todo así, ¿verdad? Recuerden que esto es, y ayer se los mencionaba, que el dibujo en parte es de mucha precisión, bueno, este tipo de dibujo, ¿verdad? De mucha precisión, de que se vea bien al usuario final, porque todo entra por los ojos, ¿verdad? Y que obviamente que la información esté correcta de lo que ustedes están dibujando, no vamos a dejar eso de lado, y que la información sea legible, ¿verdad? Que no sea como un gran manchón, que tenga la información adecuada que se necesita dentro del dibujo, que no dejen nada por fuera, que no sea que algo sea muy pequeño o muy pegado, ¿verdad? En el caso de del dibujo manual. En la próxima lección, nosotros vamos a empezar ya a ver cómo hacer un cajetín, a ver cuántos son los bordes de la hoja, cómo pegar la hoja, cómo utilizar la regla T. Eso lo vamos a ir viendo ya empezando a ver de la próxima clase. Entonces, ahorita yo lo que quería era comentarles un poquito cuáles son los instrumentos que íbamos a usar aquí, para qué utilizábamos cada uno de esos instrumentos y luego lo vamos a ver de forma más detallada, ¿verdad? Ok. ¿Tienen alguna duda con esta parte de la presentación? ¿No? Oh, claro. Ok. Entonces, No, profe. hasta aquí llegaría la clase del día de hoy. Muchas gracias por haberse conectado. Los que tenían dudas extra se pueden quedar por acá haciéndome las consultas que necesiten y con muchísimo gusto las vemos. Entonces, chao a todos.